punto de vista desde el cual se analiza o considera un asunto. Esa es la definición oficial de la Real Academia Española para la palabra perspectiva. Pero, irónicamente, existen millones de definiciones de la palabra perspectiva. Muy probablemente si le preguntemos a los 126 millones de mexicanos que viven en el país, todos tengan una definición diferente de lo que significa la palabra perspectiva para ellos. Diferentes situaciones y vivencias nos hacen tener todos una diferente perspectiva y punto de vista de cualquier aspecto en la vida. Y aunque todos vivamos en el mismo país, una persona que vive en el sur, centro o norte no tienen la misma idea o la misma perspectiva de lo que significan ciertas cosas. Algo tan clásico como la muerte puede ser totalmente diferente para una persona que vive en la Ciudad de México como para alguien que vive en Sinaloa, por ejemplo. Una persona que vive en Mazatlán probablemente tengan detrás de su cabeza el pensamiento de que algún día puede haber un tsunami que pueda acabar con su vida. Cuando una persona en la Ciudad de México puede estar pensando que puede morir en cualquier instante de un terremoto cuando él vive en un piso 12 en el centro de la Ciudad de México. Si estas personas fuesen a platicar acerca de lo que significa riesgo, peligro o muerte, muy probablemente tengan ideas diferentes y empiecen a debatir entre ellos de que no, un tsunami es mucho peor que un terremoto o viceversa. Y como ya lo decía, las realidades, las vivencias y las experiencias hacen que todos tengamos una perspectiva diferente. Por ejemplo, una persona que le faltan 10,000 pesos para completar su carro en San Pedro Garza García, muy probablemente 10,000 pesos no sean mucho, como por ejemplo a una persona que está en Colima que le falten 1,000 pesos para completar su renta. Aunque los 10,000 pesos en San Pedro sean muchísimo más la cantidad, en cuestiones de necesidad, la persona en Colima pues va a necesitar más esos 1,000 pesos. Todo va a la perspectiva de para qué lo vaya a usar, cuánto es que gana mensualmente, si para él 10,000 o 1,000 pesos es mucho o poco. Y todo va de la mano de dónde venimos, qué oportunidades hemos tenido, qué tanta suerte hemos tenido, o cosas como tu género, tu signo zodiacal puede ser. O sea, cosas que te hacen tener una perspectiva diferente de muchas ideas que a lo mejor pueden ser lo mismo para ti, pero para otra persona quizás sea algo totalmente diferente. No solamente hay perspectivas situacionales, sino también hay perspectivas ideológicas. Un gran ejemplo de lo que sería una perspectiva ideológica sería de la palabra feminismo. La palabra feminismo, según la RAE, es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Pero Google tiene otra definición de lo que es feminismo. Doctrina y movimiento social para la mujer, el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para el hombre. Estas dos definiciones, aunque hablan de la misma palabra, dicen dos cosas totalmente diferentes. Ahora, depende mucho quién seas, dónde la estés leyendo, para tú poder entender o tú poder adquirir una definición para tu perspectiva de feminismo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más guiarme por definiciones de la RAE. Yo también pienso que es un principio para la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Y un hombre, por ejemplo, bajo esta definición sí puede ser feminista, porque si piensas bajo este principio, puedes pensar que los hombres y la mujer merecen los mismos derechos. Sin embargo, hay personas que piensan que los hombres no pueden ser feministas y pues probablemente se rijan por otra definición de feminismo o no definición de feminismo, pero bajo otra palabra que no es feminismo, porque bajo la definición oficial de lo que es la RAE, que es la persona o el organismo que rige nuestro lenguaje, pues él dice que el feminismo es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En esos casos hay diferentes perspectivas. También pasa con las religiones. Hay personas que tienen totalmente perspectivas diferentes de lo que es Jehová, de lo que es la Biblia, tanto así que hay cristianismo, hay catolicismo. En el mismo Medio Oriente existe un debate y una pelea constante de cuál es la tierra prometida y de quién es esa tierra. Y todo va bajo la perspectiva de dónde lo vean, qué le enseñaron sus papás, de dónde está leyendo esa información, de dónde la adquirió. Y esto nos enseña a poder ser un poco más empáticos a la hora de discutir o tener una conversación con alguien. La próxima vez que estés hablando con alguien acerca de un tema controversial, te invito a pensar por qué esa persona está pensando lo que está pensando y de dónde viene el pensamiento del cual él está expresando o ella. Es muy diferente hablar de fútbol con un futbolista que hablar de fútbol con tu papá o con tu mamá. Aún así que tu papá o tu mamá pueden tener un punto muy válido de lo que es el fútbol. Quizás el punto de vista del futbolista va a ser mucho más técnico y deportivo que el punto de vista de tu papá, que a lo mejor es un poco más aficionado del club. Lo mismo pasa con
tu pareja, por ejemplo. Tú a lo mejor no pensarás que está mal hablarle a otras personas por Instagram, cuando esa persona a lo mejor y sí, porque puede ser que esa persona, su relación pasada, sufrió que le pusieron el cuerno y todo empezó por mensajes de Instagram, cuando tú no ves nada malo. Todo está en la comunicación. Yo siento que muchas veces la perspectiva va de la mano con muchas fallas de comunicación que tenemos, muchos malos entendidos. Entonces, si entendiéramos un poco más la perspectiva de cómo funciona, nos ahorraríamos muchísimos conflictos y muchísimas discusiones. Entender que somos víctimas de nuestros entornos. Quizás yo no puedo entender el dolor que pasa a una mujer cuando está pariendo porque yo no tengo la manera fisiológica de comprender ese tipo de dolor. Todos vivimos en situaciones diferentes en las cuales, por ejemplo, yo no pedí ser hombre mexicano que vive en ciertos lugares, que va a ciertos lugares, que tiene ciertas oportunidades. Sin embargo, vives con tus propias realidades y tratas de brindar lo mejor a todo el mundo. Somos víctimas de nuestro entorno, ya sea para bien o para mal. Entonces es importante entender de dónde viene el argumento o el pensamiento de esa persona. Si el pensamiento es malo o radical, de que pensar que en un caso de que los judíos son menor o que las mujeres son peores que los hombres o viceversa, ya ahí deja de ser un pensamiento bueno o una opinión y empieza a ser algo que desafíe los derechos de otras personas. Pero hablando de un argumento o de teniendo una conversación coloquial y de adulto, siento yo que sí es importante entender y poder platicar y a veces los debates no siempre tienen que ir para un lado o para el otro, o sea, a veces puede ser un intercambio de palabras meramente informativo que puedas aprender tú de la otra persona. También es importante saber que cuando una persona no está abierta a tu perspectiva, irte de la conversación porque nunca le vas a cambiar el pensamiento a una persona que está radicalizada en cualquier idea, ya sea religión, ideologías, etcétera. Y bueno, esa fue la reflexión del día de hoy. Siempre me ha gustado pensar acerca de las perspectivas. Todos tenemos Méxicos diferentes, todos vivimos en países diferentes, a mi parecer. La realidad para todos es diferente, aunque vivas en el mismo vecindario, cambia mucho. Entonces yo te invito a ponerte en los zapatos de la persona con la que estés discutiendo para poder entender un poco más su entorno. Si te gustó el video, dale like, compártelo con todos tus amigos. Por cierto, ya tenemos un podcast que se llama Trending Topic Talks. De hecho, he subido varios capítulos aquí en Canal de Libre para que lo vayan a checar. Está en Spotify, Trending Topic Talks. Aquí les voy a dejar el logo. Está muy padre. Hablamos de temas en tendencia específicamente, pero también hablamos de la trayectoria de las personas con las que hablamos, experiencias mías también que he vivido. Entonces, si les interesa saber un poco más de mí, sin guión, sin censura, sin nada, pues los invito a checar el podcast. La verdad está muy bueno. También pueden checar todos los demás episodios en Spotify. Todos los demás videos también los pueden checar aquí. Sigan las redes sociales del podcast @TrendingTopicTalks y @FedeMorado en Instagram y Twitter también. Y eso es todo. Espero que tengan un excelente resto de su día. Nos vemos.